realmente, Dios, en este tiempo precioso. Oramos de una manera sobrenatural, Dios, que tú te muevas en cada hogar, dispuesto a dar lo mejor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús estamos creyendo. Amén. Abre su corazón. Venimos a este lugar para escuchar, para llenarnos. Ahorita que no hay nada en el estómago, pues necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos dé esa fuerza, porque yo antes le decía a la viejita, a la que ya no está en esta tierra, se llena uno, me dice, cuando dices mentira, le digo, ¿cómo te vas a llenar si no comes nada? Pero estando en la iglesia, pues puedo comprender lo que la palabra de Dios dice, que no solo de pan vive el hombre. Si nosotros leemos la palabra de Dios, eso nos llena, eso nos da fuerza para seguir. Y abre su corazón, como decía el hermano ayer, a veces nos enfocamos en los errores, pero no nos enfocamos en la palabra, porque la palabra de Dios es eficaz para cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos atención, Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Y porque a veces decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios nunca? Y pasan y revienen evangelistas, no, nunca habla a su corazón, porque su corazón está allá en su colonia, pensando en otras cosas y no en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Manuel es un muchacho que se ha cuidado para el Señor y está haciendo las cosas como Dios quiere, y eso es de alegrarnos nosotros, porque allá afuera hay un montón de perdidos. A la edad de ellos ya tienen hasta 20, 15 hijos, pero no, él se ha cuidado para Dios, y eso es. Vamos a estar orando por él para que se consiga una buena esposa. Ese es lo único que le falta al hermano. Él tiene de todo. Entonces vamos a orar en este ayuno, usted ayune por eso, por una buena esposa, y también que podamos salir al campo. Eso es lo que Dios quiere. Démosle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos tienen hambre? Yo también tengo hambre. Pero lo que estamos haciendo para Dios es un sacrificio, y esto es una gran bendición, porque estamos iniciando un año 2023 agarrados de la mano de Dios. Y te preguntaba si tienes hambre, pero no me vayas a ver mal. No te vayas a hacer en la mente que subí una pieza de pollo o algo así. Estoy llenito, pero no me vayas a ver mal. Y primeramente, pues quiero darle las gracias a Dios. Siempre le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar su palabra. ¿Cuántos saben que no somos dignos? No somos dignos. Pero servimos a un Dios que nos da oportunidades, servimos a un Dios que no es como nosotros. Servimos a un Dios que no piensa como nosotros pensamos. Amén. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se me vaya a dormir.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta noche. Padre, te pedimos, mi Dios, que en esta noche tú puedas hablar, mi Señor, tú puedas aclarar toda duda, mi Señor, tú puedas traer revelación, mi Señor, que tu palabra se pueda entender, comprender, mi Señor. Ayúdanos a que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos llenarnos espiritualmente de tu palabra en esta noche, Señor. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hablarte en esta noche sobre un sermón que yo le titulé Cambia mi vida. Quiero hablarte sobre un sermón que yo le titulé Cambia mi vida. ¿Cuántos quieren cambiar sus vidas? Amén. Amén. Necesitamos un cambio radical en nuestras vidas como cristianos. Porque ¿cuántos saben de que si vienes a la iglesia es porque tienes que cambiar? Amén, amén. Amén. Cuando empezamos el año, yo sé que hicimos muchas promesas. Dijimos, este año sí voy a cambiar, voy a dejar de comer mucho. Este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a salir a correr y voy a dejar de comer bastante. Voy a hacer ese cambio, dijeron algunos. Algunos tal vez dijeron, voy a ser más responsable, voy a llegar más temprano al trabajo. Porque siempre me levanto tarde y llego corriendo. O algunos tal vez llegamos tarde al discipulado. Pero tal vez dijimos, en este año voy a cambiar eso. Tal vez voy a ser más responsable y voy a llegar un poco más a tiempo. O los niños, este año voy a cambiar, me voy a portar bien con mi mamá y mi papá. ¿Cuántos dijeron eso? Amén, amén. Y estamos empezando un año en el cual muchos nos propusimos hacer cambios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos se propusieron que iban a cambiar espiritualmente? ¿Cuántos se propusieron en decirle, Señor, yo ya no quiero ser esa persona que fui el año pasado? Yo ya no quiero estar haciendo esas cosas que a ti no te agradan. Amén. Señor, yo no quiero vivir como viví el 2022. Yo quiero que en este año tú cambies mi vida, que tú puedas usarme de una manera especial. ¿Cuántos dijeron eso en su corazón? Y quiero hablarte primeramente, ¿por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué no hay cambios? Y hoy en día no hay cambios porque no se está viviendo un cristianismo como se debería de vivir. Y la pregunta es, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué no se están viendo los cambios en la vida del cristiano? ¿Por qué la gente va a la iglesia y sigue siendo la misma persona? Amén. ¿Por qué? Decía alguien, ¿por qué venimos a la iglesia? Pero ¿por qué aún no se siguen dando esos cambios en nuestras vidas? ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Cuántos de nosotros llevamos años sirviéndole a Dios y seguimos siendo las mismas personas? ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado la decisión de querer cambiar? ¿Cuántos de nosotros llevamos años y aún seguimos batallando con hablar malas palabras? Hablamos malas palabras, nos expresamos de una manera que no es correcta. ¿Y cuántos saben que esto sí se puede cambiar? Yo era una persona súper vulgar. Tú puedes preguntar por mí en la colonia. En mis trabajos anteriores yo era una persona muy vulgar. Hablaba muchas malas palabras, hablaba cosas
cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas personas no han dejado el chisme? ¿Cuánto les gusta el chisme? El cristiano dice, es información. Pero ¿cuántos aún siguen en chisme? Amén. Diga. Hermano, necesitamos cambiar. Que Dios nos quite esto del corazón. Porque el chisme es pecado. El chisme es hablar algo que no es correcto. El chisme es hablar en contra de tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar causando división en la iglesia? Amén. Vos hacete para allá, este es de mi grupo. Este no cabe aquí, que se quite. Hermanos, somos una iglesia. Tenemos que estar en un mismo sentir. Yo no sé si te cae bien o no el hermano, pero tienes que amarlo. ¿Cuántos dicen amén? No todos te van a caer bien, pero lo tienes que amar. Tienes que amarlo como Cristo te amó a ti. ¿Cuántos aún siendo cristianos aún siguen robando? Hay niños que le roban los huertos a sus papás. Se me perdió, dicen algunos. Me lo robaron. ¿Cuántos se pasan a veces robando en el trabajo? Se pasan haciendo cosas ilícitas que no son correctas delante de Dios. Dios te puede cambiar. Dios te puede ayudar a ser honesto. Algunos nos gusta estar hablando mentiras. Pasamos mucho tiempo hablando mentiras. Pensamos de que hablar mentiras es algo bueno y eso es algo malo delante de Dios. Algunos pensamos que porque ya somos cristianos, pensamos que solo tenemos derecho a hablar mentiritas blancas. Pero las mentiritas blancas no existen. Mentira es mentira. ¿Cuántos agarramos odio y amargura en contra de nuestra mano? ¿Cuántos agarramos odio y amargura y con nuestra propia mirada a veces matamos a nuestro prójimo, matamos a nuestro hermano? ¿Y qué pensará Dios de esto? Cuando odias a tu hermano, cuando aborreces a tu hermana, cuando le estás deseando cosas malas, cuando lo estás envidiando. ¿Cuántas personas miran a veces el ministerio como una competencia? ¿Cuántas personas piensan de que el ministerio es para competir? No, el ministerio es para servir a Dios. El ministerio es para que nosotros sirvamos a Dios dentro de la iglesia. Y lo más difícil a veces es, ¿cuántos no queremos dejar nuestro orgullo? No queremos cambiar el orgullo. Yo cuando me salvé era una persona súper orgullosa. Le puedes preguntar al pastor George, las personas que me vieron llegar a la iglesia, yo era una persona muy orgullosa, una persona arrogante, una persona que no le gustaba ser obediente, no le gustaba someterse a la autoridad. Muchos estamos en ese punto. No queremos cambiar nuestro orgullo. No queremos entregárselo al Señor. A veces viene el pastor y dice: mira, hermano, necesito que hagas esto. Ay, Dios mío. Mira, hermano, necesito que hagas esto. Y ahí estás escuchando la voz del diablo que te dice: no le hagas caso, él no te manda. Pero una persona orgullosa, Dios trata con ella. Muchas veces a mí me decían: cambia tu orgullo, cambia tu forma de ser.
Yo no quise obedecer en un cierto tiempo y Dios empezó a tratar eso conmigo. Y quiero decirte, Dios es tan bueno que ha cambiado eso en mi corazón. Y Dios también quiere cambiar eso en ti. Y es tan increíble, hermano, pero hoy en día el cristianismo se está volviendo tan normal que la gente no quiere cambiar. Hoy en día tú estás allá afuera, ves a muchas personas que son llamadas cristianas, que son llamadas que están sirviendo a Dios, pero son personas que no están teniendo un cambio radical en sus vidas. Siguen siendo las mismas personas que cuando no eran cristianos. Y algunos la mayoría de personas hacemos esto. A veces preferimos decir que no somos cristianos. Tú vas a la iglesia, no, yo empezando estoy, pero me cuesta, pero ahí vamos poco a poco. La típica palabra que muchos utilizamos cuando no podemos cambiar, cuando no hay cambios en nuestras vidas. Ser cristiano dentro de la iglesia es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa después de que sales de esa puerta? ¿Será que das un buen testimonio? ¿Será que das un fruto digno? ¿Será que eres un ejemplo para otras personas? ¿O será que eres de las personas que eres señalada? ¿Cuánto tiempo llevas y no has cambiado, iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos de no cambiar? Dios demanda que haya un cambio en nuestras vidas, porque no es posible que estemos dentro de la iglesia y sigamos viviendo una vida desordenada. Dios quiere cambiarte. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Quiero hablarte segundamente, ¿a qué venimos a la iglesia? Segundamente quiero hablarte a qué venimos a la iglesia. Y este segundo tema surgió porque un día mi mamá me dijo, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué estás yendo a la iglesia? Y ella me hizo esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque aún habían cosas que no habían cambiado en mi vida. Yo era juzgado por eso. Y mi mamá me decía, si uno va a la iglesia es porque uno va a cambiar, es porque uno quiere cambiar, es porque uno quiere cambiar de rumbo, de dirección, uno quiere ser como Dios. Es necesario que si estamos dentro de la iglesia es porque necesitamos cambiar. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento. El testimonio que Cristo dio, ese es el que nosotros debemos de seguir cada día, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser cristianos las 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? Estás llamado a ser cristiano de lunes a viernes, de lunes a domingo. Estás llamado a ser cristiano de enero hasta diciembre. Estás llamado a hacer el cambio para el mundo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal. Nosotros tenemos que hacer el cambio para que esas personas un día puedan venir a los pies de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no cambiamos? Estamos perdiendo el testimonio que Cristo Jesús nos dio para que muchas personas puedan venir a sus pies, para que muchas personas tengan el deseo y el anhelo de querer cambiar. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro testimonio? No estoy enojado. No estoy enojado, iglesia. Estamos en un tiempo en que no es momento de estar jugando a cristiano. Estamos en un tiempo en el que necesitamos ponernos a cuentas con Dios.
Necesitamos ser esos cristianos que hagan el cambio allá afuera. Tú necesitas ser la luz en tu trabajo. Tú necesitas ser la luz en tu casa. Tú necesitas ser la luz en tus estudios con muchas personas. Tú necesitas ser un ejemplo para que muchas personas tengan ese anhelo y esa hambre de querer cambiar sus vidas. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Se lo voy a leer, es lenguaje actual. Y quiero que pongan mucha atención y miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así como que digan siempre la verdad. Versículo 26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben de darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para poder ayudar a las personas necesitadas. Versículo 29. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerles cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Versículo 31. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos, compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Debemos de cambiar, iglesia. Necesitamos cambiar. Necesitamos estar en un mismo sentir. Necesitamos amarnos así como Dios nos ha amado. Necesitamos ser de bendición para otras personas. Necesitamos ser personas de bien. ¿Cuántos dicen amén? Dios demanda los cambios en nuestras vidas. Dios quiere moldear nuestras vidas, hacer esa nueva criatura para dar testimonio de que existe un Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no damos un buen testimonio? Es muy difícil que la gente crea en Dios. Dios quiere que vivamos en santidad, que seamos íntegros delante de sus ojos. Quiero hablarte por último. Dios quiere cambiar tu vida. A Dios le interesa cambiar tu vida, iglesia. A Dios le interesa, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo te decía al inicio, nadie es digno, nadie es merecedor de nada. Pero a Dios sí le preocupa mucho que tú cambies, porque no quiere que vivas una vida desordenada. Y es que la mayoría de veces nosotros queremos cambiar por nuestra propia voluntad. Pero ¿cuántos saben de que solo Dios nos puede cambiar? Nosotros nunca vamos a poder cambiar al ser humano. El único que es capaz de cambiar al ser humano es Dios. Y ese es el reflejo de Cristo Jesús en nuestras vidas cuando nosotros estamos allá afuera. La gente ve los cambios en nuestras vidas. La gente cuando ve esos cambios anhela y desea buscar de Dios, porque sabe de que en ningún otro lado van a poder encontrar el cambio más que solo en Dios. Amén. Si el cristiano quiere ser cambiado, necesita ponerse en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios. Y mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 7.
Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 7. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que le aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. En las manos de Dios se van a ver los cambios, iglesia. Si nosotros nos disponemos delante de Dios, nos rendimos a Dios completamente, le buscamos con todo el corazón, el Señor va a ser como el alfarero, va a empezar a moldear tu corazón, va a empezar a cambiar tu carácter, va a empezar a cambiar esas cosas que para ti son imposibles. Para Dios nada es imposible. Lo único que puede generar un cambio radical en tu vida es tu relación personal con el Señor. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6, y mire lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo te quiero hacer una pregunta. Hazte un examen en este momento. ¿Será que estás cambiando? ¿Será que se está cumpliendo esta escritura que el Señor dice: y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús? ¿Se está cumpliendo esta escritura en tu vida? Porque déjame decirte que Dios va a demandar un cambio en nuestras vidas. Dios lo va a demandar. Voy a terminar con esto. Hace unos días tuve un sueño y estaba teniendo este sueño, y recuerdo que estaba en mi sueño y no se me quita de la mente. Estaba en la iglesia, y recuerdo que de repente el Señor vino por su iglesia, y yo veía con mis propios ojos cómo la gente era arrebatada por el Señor, y yo veía a las personas, pero no lograba ver sus rostros. A la única persona que logré identificar que fue arrebatada, pues fue a nuestro pastor. Yo vi claramente cómo el Señor pues lo arrebató, cómo arrebató a otras personas. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención en esto era que cuando yo estaba viendo esta parte del arrebatamiento, fueron muy pocas las personas que se fueron. Hubieron muchas personas que se quedaron, y entre esas personas yo me quedé. De repente me rasgué, como dice la Biblia, me rasgué la ropa, me agaché, y lo primero que le dije: Señor, ¿por qué me quedé? Y recuerdo muy bien que el Señor ponía en mi mente y en mi corazón y me decía: porque tienes odio en contra de esas personas, no has podido cambiar eso, por eso te quedaste. Tienes odio en contra de esas personas, no las pudiste perdonar, y por eso te estás quedando, me dijo. De repente, hermano, me desperté bien asustado, y lo primero que dije: Señor, gracias, porque te estás dando otra oportunidad, estás teniendo misericordia, estás demandando que yo tengo que cambiar eso,
que yo ya no tengo que odiar a las personas, que yo ya no tengo que hacerle menos a nadie, que yo tengo que amar así como tú me amaste. Iglesia, es necesario cambiar. Hay cosas que para nosotros son tan insignificantes, pero para Dios no. Para Dios es importante que tú estés bien delante de Él, para que cuando Él venga por su iglesia, tú puedas ser digno de irte con Él. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Estamos hablando de un sermón, cambia mi vida. Estamos hablando de un cambio radical en nuestras vidas. Y yo sé que los cambios no suceden de un momento a otro, son un proceso de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás cambiando? ¿De verdad estás poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Estás siendo fructífero? ¿Estás dando un fruto digno, un buen testimonio? Porque déjame decirte que si no cambias, iglesia, estás perdiendo tu tiempo. A la iglesia venimos porque queremos cambiar. A la iglesia venimos porque queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos ayude a ser diferentes. Porque con nuestra propia fuerza nunca lo vamos a lograr. No te resistas a Dios en esta noche. Estamos teniendo un tremendo tiempo en estos 3 días de ayuno. Y tú puedes decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Yo quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea. Yo ya no quiero ser esa persona que era antes. Tal vez tú te consideras una persona mala, una persona egoísta, una persona que aún sigue batallando con el pecado, sigue batallando con cosas del pasado. Aún no se ha logrado despojar del viejo hombre. Dios quiere cambiar tu vida, pero lo que Dios quiere, dice su palabra, es que tú te acerques a Él y Él se acercará a ti. Porque si tú tomas una decisión y le dices: Señor, ya no me quiero resistir más a ti, ya no más, me pongo en tus manos para que tú empieces a trabajar en mi vida. Te pongo en mis manos para que seas tú el que empiece a hacer esos cambios. Porque si no cambiamos, iglesia, ¿cómo vamos a ganar al mundo allá afuera? Si no cambiamos, iglesia, ¿cómo va a venir nuestra familia a la iglesia? Si no cambiamos, ¿cómo va a venir nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos? Es necesario hacer un cambio en nuestras vidas. Los cambios traen buenos resultados a nuestras vidas. Los cambios traen grandes beneficios a nuestras vidas. Porque Dios nos quiere ayudar. En esta noche yo te quiero hacer un llamado. Si tú dices: yo necesito cambiar, yo necesito poner mi vida en las manos de Dios, quiero ponerme a cuentas en esta noche, ¿levantarías tu mano? ¿Levantarías tu mano en esta noche? O a lo mejor tú antes servías a Dios, pero te alejaste, te apartaste, y hoy quieres volver a empezar, quieres regresar a los caminos de Dios. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios quiere ayudarte, Dios quiere cambiar tu vida. No lo estás haciendo en reverencia mía, lo vas a hacer en reverencia a Dios. Porque es Dios el que va a ver tu mano, es Dios el que va a ver tu corazón, es Dios el que va a tomar en cuenta el voto que vas a hacer en esta noche. Iglesia, quiero hacerte este reto. Voy a abrir estos altares. Vamos a venir delante de la presencia de Dios y le vamos a pedir que cambie nuestras vidas, que cambie nuestros corazones. Vamos a venir a rendirnos ante Él. Voy a abrir estos altares. Los altares están abiertos. Puedes venir a orar delante de la presencia de Dios en esta noche.
estos hombres estaban con Jesús, pero no habían cambiado. Pedro le gustaba mentir mucho. A Judas le gustaba robar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia aquí? Que Pedro todavía tuvo la oportunidad de poderse arrepentir y decirle: Señor, ayúdame a cambiar, porque él sabía que estaba mal. Se acercó a Dios, tomó la decisión y cambió. Pero si vemos la otra historia, es muy triste, porque Judas tuvo la oportunidad de haberse arrepentido, de poder cambiar, y no lo hizo. Quiero dejarte con eso en tu corazón y me voy a dar el tiempo.